Okay, good evening everyone. Can you hear me? Please confirm if you can hear me. Buenas noches, por favor me confirma si me escuchan. Buenas noches, profe, sí, señor. Okay, thank you for your greeting and welcome to this session. For today's class, we'll have three major parts. The first part of the class will be about the vocabulary and grammar from one unit that we missed the last week. That has to do with the unit 3.4. We are going to deal with vocabulary about social expressions, and in the grammar point we are going to have the explanation about the past perfect. The second part of the class will be for parts 6 and 7 for the exam pro test. We are going to see strategies, tips, and recommendations for these two parts in order for you to present the exam on Saturday, December the 16th. And the final part of the class will be like the typical week's reminders, important aspects about the class and the module completion, including the third term end. Bueno, entonces dándole la bienvenida a esta sesión del día 12 de diciembre, siendo las 7:01 de la noche, dimos por inicio nuestra sesión de hoy, la cual tiene tres partes fundamentales. Inicialmente, pues vamos a hablar sobre la unidad que nos quedó pendiente la semana pasada, que es la unidad 3.4. Ahí pues la parte de vocabulario que nos quedó pendiente, que vamos a revisar en ejercicios acerca de expresiones sociales, y en la parte gramatical sobre el pasado perfecto. Entonces estaremos trabajando estos dos temas el día de hoy que nos quedaron pendientes. La segunda parte de la clase ya es sobre las partes 6 y 7 de la prueba saber, prueba que presentarán el día 16 de diciembre, como se les ha venido diciendo en varios mensajes. La idea es que pues estemos preparándonos para dicho examen. Entonces igual daremos unos tips y recomendaciones frente a eso. Ya la última parte de la clase tendremos pues los recordatorios semanales, incluyendo pues ya la finalización de nuestro módulo, obviamente la terminación del tercer corte y pues pautas finales para tener en cuenta de este módulo de Inglés 2. Okay, perfect. So let's go with the first part of the class. And for this, we're going to have this exercise. So let me share it into the chat. Remember that today is the last day to participate and gain points. Recuerden que es el último día de participación para que puedan ganar hasta 3 décimas de su nota. So go to the link in here, please. And you will find these exercises, okay? In the first part of the exercise. Sí, buenas noches. Bueno, in the first part of the exercise is to find the best answer. Vamos a escoger la respuesta más correcta. Number 1, 2, so you have to choose what is the correct hello or I'm pleased or all right, depending on the conversation. Second, third, well, you choose different answers. Van a escoger las respuestas acá. In the exercise B, it's to match. So you have in here some expressions or questions, and the idea is to match with the correspondence. So do you take milk and sugar? Just milk, please. Okay, so you match with the pencil the different questions or sentences with the corresponding answer. And when you finish, remember you go finish and check my answers. You can share the screenshot, pueden compartir pantallazo or participate live, participar en vivo. We'll have 7 minutes to do the exercise. I'll be right back, 7 minuticos, ya vuelvo con ustedes.
Okay, time is up. Remember, you can send the screenshot in the chat or participate live. Recuerden que podemos enviar los pantallazos del resultado o participar en vivo. Hoy es la última clase para que podamos ganar hasta 3 décimas de la nota del tercer corte. Okay, let's see who wants to participate. Let's start with Alejandra. Okay, Alejandra, yes. Let's go with number 2, please. Yes, Alejandra. Number 2. Mm-hmm. May I open the window? It rather you didn't. Mm-hmm. So you pronounce I'd rather. You didn't. Okay, excellent. Thank you, Alejandra. Let's go with Paola Ortiz. Yes, Paola, number 3, please. Hi, teacher. Hello. The number Paola. 3. Would you like to come to dinner next Friday? I am afraid I can't. Okay, excellent. Thank you, Paola. You pronounce dinner and Friday in here. Thank you very much. Let's go with Julie. Julie Neusa. Julie, number 4, please. Hi, teacher. Hello, Julie. Number 4, my love to you, grandma. Yes, we thank you. Yes, I will. Excellent. Thank you very much. Let's go with Paola. Yes, Paola, number 5. The number 5. Thank you very much for all your trouble. Don't mention it. Mention it. Perfect. So you pronounce all. In this case, you pronounce all. Okay, Paola, excellent. Let's go with Anderson. Anderson Aranjo. Anderson, number 6, please. Teacher, number 6. Anderson, are you there? ¿Está ahí, Anderson? ¿Se le fue el audio? Bueno, entonces que revisemos, Anderson, a ver qué puedo pasar. Mientras tanto, Jenny Niño. Yes, Jenny, number 6, please. Jenny? Are you there, Jenny? Bueno, no sé qué pasa con el audio. Bueno, si quieren revísenlo. Vamos con Eduardo entonces. Eduardo, number 6. Teacher, yo tenía number 7, profe. Okay, number 7, no problem. Continue, Eduardo. Could you tell me the way to the station, please? Yes, of course. Yes, Of course. Yes, of course. Okay, Eduardo, excellent. Thank you very much for your participation. Profe, ya tengo audio. Listo. Jenny? Yes, teacher. Okay, Jenny. Number 6, please. 8. Bueno, la que quieras. 6 or 8? 8. 8, okay. Happy New Year. The same to you. The same. The same The to same you. to Okay. you. The same to you. Okay, Jenny, excellent. Thank you. A ver Thank si you, alguien teacher. tiene la 6. Number 6. ¿Alguien la quiere? Paola Ortiz. Paola, you have number 6? Teacher, es que esa me quedó mal, pero pues no sé, necesitaría de pronto tu ayuda. I think you have taken my bag by mistake. Yo coloqué, pardon, pero no sé cuál sería ahí. Estoy dudando entre what's a shame. What a shame. Bueno, si quieres colocamos la otra y ahorita miramos en la retroalimentación. Yo les digo cuál es la respuesta. ¿Cuál entonces escogemos? What a shame? What a shame. What a shame, ok. Thank you. Ya miramos ahorita cuál es el mal. Anderson, number 9, please. ¿Me escuchas, profe? Ajá, yes. My name is Sue. How do you do?
Es all right. All right. Okay, thank you, Anderson. Let's go with Andrea Mora. Andrea, number 10, please. Profe. Yes, Anderson. En la A, en la Number 9. night es la segunda. I am bien. fine. I am fine, Thank you. Okay, Anderson, perfect. Andrea Mora, ¿vas a participar? Tenías la mano levantada y si no, pues entonces alguien más. Number 10. ¿Quién se anima? Okay, Julie. Julie Neusa. And number 6, lovely day. Today is no it. Yes, it is. Okay, yes, it is. Okay, perfect. Thank you, Julie. Okay, let's continue with exercise B, matching. So you have the example in here. Who wants to read number 2? Vamos a ver quién se anima a la número 2. Volunteer. A ver quién se anima a participar. Okay, let's go with Andrea Mora. Yes, Andrea. Yo, profe. Buenas noches. Okay, good evening, Andrea. How do you do? How do you do? Mhm. Es con how do you do? How do you do? How do you do? Okay, thank you, Andrea. Let's continue with Paola. Paola, number 3, please. Can I have you? We gone? Yes, please. Yes, please, por Okay. favor. Yes, please. Okay, excellent. Thank you. Let's continue with the next. Let's go with Anderson. Anderson Naranjo. Yes, Anderson. Or is where you work is in London. In London. Okay, Anderson, thank you. Let's go with Eduardo. Eduardo Garcia. Yes, Eduardo. Number 5. You are American. You are American. No, I am from London. No, I'm from London. Okay, thank you. Let's go with Julie. Julie Neusa. Yes, Julie. Number 6, forma. Perdón. No problem. No problem. By 10 euros. 10 euros. 10 euros. Okay, excellent. Thank you. Let's go with Alejandra. Alejandra Arboleda. Yes, teacher. 7, ¿cierto? Do you like cats? Is no. I am allergic to them. I'm allergic to them. Okay, thank you, Alejandra. Okay, who else? ¿Alguien más? We have bless you. I'm 40 today. Thank you very much. Okay, Anderson, yes. Bless you. Thanks. Thanks. Okay, perfect, Anderson. Let's go with Paola. Yes, Paola. Sería la thank you very much. Yes. Con how do you do? Ay, no, perdón. Ah, no, sí, profe. Solo nos quedaría you're welcome o happy birthday, que son las que están ahí. Ah, ok, happy birthday, perdón, profe. Thank you very much, happy birthday. Okay. Eduardo. Yes, I am number 9. Yes, I am 40. Today is happy birthday, profe. Ahí está Entonces mala. acá cambiamos. Y esta última, thank you very much, sería you're welcome. Yes. Okay, perfect. Okay, let's check. Vamos a revisar al fin cómo quedaron. Acá pues nos quedó todo bien. Acá hay un par de errores. Listo. En este caso. Bueno, está aquí. Está acá, bueno, sí, debe ser un error ahí del resultado, que puede ser all right, pero pues suena mejor, I'm fine, thank you.
pero pues igual las dos respuestas pueden ser posibles. Y acá en esta sí, la expresión correcta es I'm so sorry. Como creo que has tomado mi maleta por error, entonces lo lamento. Si este what a shame es como qué lástima, no tendría. Y este perdón es más como, en este contexto no lo utilizamos mucho. Cuando que pedimos disculpas, utilizamos este sorry, que es más común. Este pardon es como en otro contexto diferente. Okay, excellent. Thank you very much for those who participated. Ok. Bueno, entonces ahí teníamos social expressions. Entonces acá en la unidad 3.4 que estaba mostrando la semana pasada, donde dice models everywhere, pues también íbamos a encontrar un poquito acerca de eso, ¿listo? Acerca de estos modales como palabras que utilizamos de etiqueta, ¿cierto? Como thank you, no problem, nice to meet you, please, thanks a lot, you're welcome. Ahí veíamos algunas de esas expresiones en los ejercicios que vimos. Hay otras palabras como behavior, fox pass, no forma, manners, offend, polite, entre otras que vamos a encontrar que tienen que ver con eso. ¿Listo? Y ahorita pues vamos a repasar el tema gramatical past perfect. Bueno, entonces para este past perfect vamos a utilizar esta pequeña presentación. Entonces vamos a mirar qué es ese past perfect y para qué nos sirve ese pasado perfecto. Entonces el past perfect no es un tiempo muy común en inglés. De hecho es muy poco utilizado, pero igual que en el español, pues existe y debemos conocer para qué se utiliza. Entonces ese past perfect, como nos dice la palabra past perfect, pasado perfecto, podríamos decirlo que cuando hablamos de perfecto no es la palabra que nosotros habitualmente creemos que es el significado de que es algo excelso, de que es algo intachable, que es algo incuestionable. No, en este caso en gramática, perfecto tiene que ver como con pasado. Entonces, si yo digo pasado, quiere decir que es el pasado del pasado. Entonces uno dirá, pero ¿cómo así el pasado del pasado, profe? Entonces resulta que ese pasado perfecto, cuando a nosotros nos dicen tiempo perfecto, es que refiere a algo en el pasado. Entonces lo vamos a utilizar cuando hablamos de actividades que terminaron antes que otra en el pasado. Quiere decir que en español es lo que había sucedido antes. ¿Listo? Entonces para yo decir eso en inglés y en español voy a utilizar el verbo haber, pero no en presente, como ya lo habíamos visto. Ese tema lo vimos la última clase hace 15 días. No haber al cine, sino haber del verbo con H y con B en español, sino acá va a ser en pasado, porque yo voy a decir había, listo, lo que yo había hecho, lo que alguien había hecho. Por eso, en este caso, pasado perfecto, utilizamos para todas las personas I, they, we, it, she, he, you. Para todas las personas vamos a utilizar un mismo auxiliar, que es el auxiliar had, que se traduce como había para nosotros. Entonces acá yo estoy diciendo que yo había. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces cuando digo yo había hecho tal cosa, quiere decir que antes de cierto punto en el pasado, otra cosa sucedía, ¿cierto? Entonces estoy partiendo de un punto en el pasado y de ese punto en el pasado algo había pasado antes. Por eso decimos que es el pasado del pasado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, antes de la clase, before the class, ¿qué había hecho yo? Entonces yo voy a decir I, sería como yo, el auxiliar que utilizamos para todos, had, I had, yo había. No olvidemos que los verbos están en su forma participio. ¿Listo? Eso lo habíamos visto también hace 15 días. ¿Cómo vemos los participios? Los vamos a ver acá en la tabla de los tiempos. ¿Listo? Los participios, en este caso, los encontramos en la lista de verbos irregulares.
En este caso, como participio, están de terceras en la lista. Entonces, en el caso, por ejemplo, del verbo hablar, que es el que está en el ejemplo, acá lo vamos a encontrar en nuestra lista. Aquí lo tenemos. Y acá lo vamos a encontrar de terceras. Spoken, que es el que utilizamos aquí. ¿Listo? I had spoken. Yo había hablado por celular. En inglés no decimos por, sino decimos como sobre el celular. Como si nos pusiéramos el celular directamente sobre el oído. Por eso utilizamos on en este caso. On the cell phone. Entonces, yo había hablado por celular. Listo, entonces, ¿qué estamos utilizando acá? También lo podemos ver en tabla de los tiempos. Vamos a buscar acá past perfect, aquí lo encontramos y vemos la misma estructura. Subject, acá la estamos utilizando, que es I. Luego nos dicen que hay auxiliary, que es el mismo para todos. Had, que lo estamos utilizando acá. I had. Luego nos dicen que está el verbo en participio. Aquí lo estamos utilizando. Spoken, no olvidemos que esto salió de la tabla de verbos, en este caso irregulares, ¿listo? Si esto es irregular, recordemos que es un verbo regular, los verbos van a tener ed, como por ejemplo este play, es un verbo regular, le vamos a agregar ed para formar el participio. Quiere decir que los verbos que no están en la lista de verbos son regulares y le agregamos ed en este caso, ¿listo? Luego me dice que el complemento, que es el que utilizamos acá, on the cell phone, y por eso tengo toda la oración, I had spoken on the cell phone. Entonces era un ejemplo de una oración afirmativa, affirmative sentence. Esto lo podemos abreviar de esta manera. Tenemos el I had, resulta que lo podemos abreviar de esta manera y nos va a quedar así. ¿Listo? Entonces esto puede pasar, le quitan la H y la A y nos queda solo esto. Y eso va a pasar con todas las demás. Cualquier persona puede ser igual. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, profe, ¿cómo hago para distinguir este que también se abrevia igual? Porque resulta, si de pronto se acuerdan por allá en algún lado, este también lo podemos abreviar de la misma manera. Entonces, la pregunta, ¿cómo hago para diferenciar los dos? Ahí ya es en cuestión de contexto, porque igual la pronunciación es la misma, I'd, pero si yo, por ejemplo, digo I'd gone to the cinema, ¿cierto? Y yo diría I'd go to the cinema, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Acá, a pesar de que se escriben de la misma forma el I'd, aquí estoy utilizando el had. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el verbo en participio, que es el verbo ir. Yo había ido al cine. Mientras acá yo iría, es diferente. No puedo colocar esto en participio porque si no sería diferente el significado. Entonces, a pesar de que se utiliza lo mismo, el uso es diferente. Acá este es I had y este sería I would. ¿Listo? Entonces la diferencia va a ser obviamente el contexto es lo que yo quiero decir en ese caso. En este caso, pues debe tener un verbo en participio, mientras que en el otro caso el verbo no debe estar en participio, debe estar en su forma infinitiva en ese caso. ¿Listo? Como para despejar la duda. Entonces, así formo las oraciones. Podría incluso acá abreviar y yo diría I'd spoken. Ahí se pronuncia como una D. I'd spoken on the self. Entonces, va a ser muy común este tipo de cosas en conversaciones, en películas, en canciones. Vamos a encontrar muchísimo la abreviación que les mencionaba antes. Cuando quiero hacer una negación, lo único que tengo que hacer es al auxiliar had,
le coloco su negación, en este caso I hadn't, no había para todas las personas, igualmente va a ser el mismo auxiliar had con la negación I hadn't, vean que este verbo es regular, watched, le colocamos ed, participio y nuestro complemento, I hadn't watched TV, no había visto televisión antes de la clase, before the class I hadn't watched TV. Y cuando estoy hablando de preguntas, como ya lo hemos visto en diferentes tiempos, generalmente el auxiliar va a cambiar de posición y va a quedar de primeras, en este caso, had you, listo, played, vea que acá está el verbo en participio, es también un verbo regular, had you played soccer, estoy preguntando que si habías jugado fútbol, entonces por eso utilizamos el auxiliar de primeras para preguntar. También en la tabla de los tiempos encuentro las mismas estructuras. Vean, sujeto I, auxiliar más en la negación. Recordemos que esto had not es equivalente a hadn't. ¿Listo? Entonces por eso me va a quedar ese hadn't, así como lo estamos viendo acá, I hadn't. Listo, luego me dice verbo en participio, I hadn't watched, verbo regular, I hadn't watched TV, complemento. En la pregunta, si tengo una pregunta de información, WH, va de primeras y si no, arrancamos con el auxiliar, had you played, vean, verbo en participio, verbo play es regular, le agregamos had you played soccer y por eso la oración me va a quedar de esta manera. ¿Listo? Y a eso llamamos pasado perfecto. Entonces lo que les digo es un tiempo que no es muy común, pero que pues lo puedo utilizar para contar historias, por ejemplo, cuando estoy contando anécdotas del pasado, cosas de recuerdos y de algunas cosas que yo tenga en mi memoria, sobre todo de mi niñez o eventos que sucedieron antes de otro. Voy a utilizar este tiempo. ¿Listo? También generalmente lo vamos a utilizar con el pasado simple. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar expresiones como before, por ejemplo, antes de, por ejemplo, yo digo antes de que yo estuviera en clase. ¿Cierto? Entonces, aquí ya tengo un punto en el pasado, ¿listo? Que es el pasado simple, ¿listo? Esta oración está en pasado simple con el verbo to be, en este caso, el pasado. Y antes de eso, entonces digo, antes de que estuviera en la clase, yo, por ejemplo, había jugado fútbol. Entonces, I had played soccer. Utilizamos el pasado perfecto, en este caso. ¿Listo? Entonces, esta otra oración está en qué tiempo? Past perfect. Generalmente ese pasado perfecto va acompañado del pasado simple, pero obviamente es una actividad que va antes, o sea que primero fue esta actividad y segundo si fue esta de acá. Entonces yo tengo que tener claro cuál va primero. Obviamente está en el tiempo, primero fue esta y luego sí sucedió esta. Por eso la primera va a ir en pasado perfecto, porque estoy hablando del pasado del pasado. Por eso le decimos que past perfect es como pasado del pasado en ese caso. ¿Listo? Bueno, esa sería como la explicación del tema. Entonces vamos a mirar a ver cómo nos va con este ejercicio. Entonces, let me share it with you in the chat and see if you have problems or questions about this. Ya vamos mirando qué preguntas o dudas hay. Okay, so go click on the link, please, and you will find this exercise. It's past perfect. Acá se vea. Before they arrive, vea que acá encontramos lo que les digo, una expresión que nos indica que hay otra antes de eso, que había pasado antes. Entonces, before they arrive, acá hay una imagen, entonces yo voy a decir my dad, puedo mirar,
Obviamente la estructura correcta, de acuerdo también a la imagen, entonces my dad had cut the grass. Entonces mi papá había cortado el césped, en ese caso, had cut. And you continue. Ok, van a continuar mirando con la imagen qué es lo que nos dice, and you go check. When you finish and check, and you can send the screenshot, o bien que pueden enviar pantallazos si quieren de participación. Ok, 5 minutes to do the exercise. I'll be right back. 5 minutos, yo vuelvo con ustedes.
Okay, excellent. Time is up. So let's see if you want to participate by reading the sentences. Los que quieran pueden ir leyendo las oraciones o enviando los pantallazos también de participación en el chat. Ya los tengo en cuenta entonces. Vamos a ver quién quiere participar. Let's start with Jenny. Jenny Niño. Okay, Jenny. Number Pero puedo 2. hacer cualquier. Sí, la que tú quieras, no hay problema. No. Entonces, La del perrito, esa es Okay. It Mhm. had took some water. We had drunk some water. Okay, thank you. Excellent, Jenny. Okay, let's continue with Paola. Paola Ortiz. Teacher, the tree had she ridden her bike. Has she ridden? She ridden her bike. Excellent, thank you, Paola. Okay, let's continue with Alejandra Boleda. Yes, Alejandra. Yes, teacher. La última es had she made her bed. Had she made her bed? Okay, excellent. Thank you, Alejandra. Let's go with Garcia Eduardo. Yes, Eduardo. Yes, teacher. Number 1, number 2. Number 2. I hand wash the car. I had to wash the car. Okay, perfect. Let's go with Andrea. Andrea Mora. Yes, Andrea. Teacher, 5. Number Had 5. it snowed a lot. In number 5. Debe ser la número 6. Number 6, yes. Had it snowed? Snowed a lot. Okay. Yes, teacher. La 6, Okay. perdón. No worries, no worries. Gisela? Yes, Gisela? Hi, teacher. Gisela. Number 4. Number 4. The train had left already. Had ready. Perfect. Perfect. Thank you, Gisela. Let's go with Julie. Julie Neusa. Yes, Julie. Teacher number 5. Mhm. Can I not phone it? Phone it? Mhm. Found us. Okay, excellent. Thank you, Julie. Let's go with Paola. Paola Ortiz. Go ahead, Paola. Ya te digo cuál, teacher. La última. No, perdón, la antepenúltima. He had read a ghost story. Okay, you pronounce read. He had read. Okay, thank you. And now the last one, la última, Gisela. Yes, Gisela. We hadn't had lunch. We had a lunch. Okay. Excellent. Let's check. And everything is perfect. 100%. Very good. Perfect. Thank you very much. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer este último ejercicio, que es de Kahoot. A ver cómo nos va con el tema. A ver si quedan preguntas, si todo quedó claro, o sea, algo que todavía nos esté como dando algún tipo de pregunta. Okay, let's play this Kahoot for today. This is the last Kahoot we're going to play. Let's see if you want to participate. Entonces vamos a mirar a ver quiénes se animan. Este es el último Kahoot que vamos a hacer en este módulo. Vamos a ver.
My mouth with aftershave instead of mouthwash. Mouthwash and were right next to each other. I quickly rinsed my mouth and used the mouthwash from the right bottle this time. You must have been pretty distracted to make that kind of mistake. Did everything else go okay? Unfortunately, no. I went to get dressed and realized I had left my best shirt in the washer. I had meant to put it in the dryer before I started getting ready. I went to get it from the washer, but my mother had already put it in the dryer. I was relieved until I took it out. The shirt had shrunk. Oh no, find something else to wear? I was running short on time. Okay, there were examples of past perfect in these images we were checking. Aquí pues estamos viendo unas imágenes de algunos ejemplos de past perfect, que es lo que vamos a ver. Bueno, ya tenemos suficientes personas, entonces vamos a dar inicio. No olviden revisar su dispositivo y mirar mi pantalla para poder contestar las preguntas que vamos a ver. Okay, let's start. Past perfect in 3, 2, 1, and let's start with the first. When I arrived at the cinema, the film. ¿Qué dicen ustedes? Okay, the film had started. No olvidemos que vamos a utilizar auxiliar, que en este caso had, y verbo en participio. Listo, por eso las demás no pueden ser las respuestas correctas. Vean que acá antes hay algo en pasado. Cuando yo llegué al cine, la película había comenzado. Okay, let's start with Diana on top, Tania second place, Paola third, Eduardo and Joan Niño on 4th and 5th place respectively. Let's go with the next, number 2. When we had finished dinner, we Ok, bueno, acá fue para ponerlos al corriente. Ojo, porque tenemos que revisar que esto estaba en pasado perfecto. No olvidemos que el pasado perfecto y el pasado simple van muy juntos en las oraciones. Por eso, como esta ya está en pasado perfecto, digo, cuando había terminado de cenar, salimos. Esa es la primera actividad, por lo tanto, la segunda actividad debe estar en pasado, que este es el verbo en pasado. Por eso es la respuesta correcta, solo una persona lo tuvo, que en este caso es Natalia, porque fue la que subió el poder. Listo, entonces mucho cuidado y vamos a combinar pasado perfecto y pasado simple en algunas oraciones. Let's go with the next. Number 3. She in China before she went to Thailand. Okay, she had lived. En este caso sí debemos utilizar el auxiliar had y el verbo de estar en participio. Por eso las demás no pueden ser las respuestas correctas. Okay, Eduardo now is climbing to the first place. Let's continue with number 4. After they began to feel sick. After they
Okay, in this case is after they had eaten. Vemos en cuando es pasado perfecto, auxiliar y verbo debe estar en participio. En este caso no puede ser esta porque el verbo no es un verbo regular, es un verbo irregular. ¿Listo? Y esta es la forma correcta. Okay, in this case, Diana comes back to the first place. Let's go with number 5. We late for the plane because we had forgotten our passports. Okay, in this case is were. Vemos que si esta oración está en pasado perfecto, la de acá va a estar en pasado simple. Para nosotros el verbo to be en pasado debe ser were. Por eso esta es la respuesta correcta. ¿Listo? En este caso son las personas, Tania y alguien más debió haberla tenido. Okay, let's continue with the next number 6. Julian and meet before the party. Okay, hadn't met, very good. No se habían conocido, negativa, por lo tanto utilizo la negación con el verbo, en este caso, participio. Okay, excellent, Tania, Julie, Joanna, Diana, and Gisela are in the first 5 steps on the podium. Okay, let's go with the next, number 7. If you would have got the job. Okay, in this case, had listened, very good. Entonces utilizamos el auxiliar y el verbo en pasado. En este caso es como si me hubieras escuchado, ¿listo? Hubieras tenido el trabajo. En este caso utilizamos el pasado. Perfecto. Okay, excellent. We continue with Tanya on the top. Let's go with number 8. Julie didn't arrive until after I. Ok, listo. En este caso no es un verbo regular, tampoco es un verbo irregular. Ese lo veíamos ahorita en un ejemplo que vimos en el otro ejercicio, por eso va a ser had, auxiliar left. Muchos creyeron que era regular, por eso no la acertaron. Bueno, vamos a hacer hasta la número 12 nomás, para que lo tengamos en cuenta. We couldn't go into the concert because our tickets. Negative, o ya que es negativa. Okay, because we hadn't brought. Esta es la negación y este es el verbo en participio del verbo bring, traer, porque no habíamos traído nuestros boletos o nuestros tiquetes. Okay, let's. Tanya keeps climbing, very good. Catalina second, Julie third, Sandra fourth, and Diana fifth. Let's continue with number 10. Nos vamos hasta la 12 nomás, por tiempo. She said that she, the UK before. That she hadn't visited
Muy bien, ya sabemos que utilizamos el auxiliar con la negación verbo, en este caso sí es regular, por eso vamos a colocar visited. ¿Listo? Bueno, aquí dice que ya dijo que no había visitado antes, es una acción que está antes, en este caso utilizamos pasado perfecto. Okay, 2 more to finish, 2 más para terminar. The garden was dead because it dry all summer. In this case, it had been. Utilizamos el auxiliar y verbo en participio porque había estado seco todo el verano. Bueno, listo. Y vamos con la última, a ver quiénes son los ganadores que van a ganar punticos el día de hoy. Number 12. He, her, before somewhere. Okay, in this case is had met, él la había conocido, nos vemos que utilizamos el auxiliar had, por eso no puede ser have, y el verbo en participio. Bueno, vamos los ganadores, ya nos van a decir quiénes son los ganadores, vamos a omitir por tiempo los demás. Y veamos quién es el ganador. Bueno, listo. Vamos rápidamente a ver quiénes quedan de ganadores. Veamos ahora si los ganadores quedan third place. Sandra Marta, thank you for your participation, Sandra. Catalina and Tania in first place. Okay, excellent. Thank you for your participation in this Kahoot. Bueno, entonces denme un segundito mientras que coloco acá ganadores del Kahoot de hoy. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá estábamos viendo en este caso, estábamos trabajando el tema de pasado perfecto. Dame un segundito, a ver si puedo saber esto. Bueno, entonces ya pasamos a la segunda parte de nuestra clase. En este caso vamos a hablar un poco acerca de... Dame un segundo. Vamos a hablar de las partes 6 y 7 de la prueba saber, que es lo que estamos trabajando, digamos, en estas clases de las últimas sesiones. Entonces no olvidemos que acá donde dice Doubts and Concerns y acá donde dice Issues vamos a encontrar todas las partes de la prueba saber, que son las diapositivas que hemos estado trabajando, incluyendo las que vamos a explicar el día de hoy, la 6 y la 7, para que las tengamos en cuenta. Listo, permítanme un segundito.
Bueno, entonces vamos a iniciar con la parte número 6. Vamos a mirar. Un segundo. Parte 6 de la prueba SAE. Entonces recordemos que partes 1 hasta las 5, entonces parte 1, avisos, parte 2, emparejamiento, parte 3, estábamos trabajando lo de conversaciones, completarlas, parte 4, lectura, pero en ese caso solo completar la palabra de acuerdo a lo que nos dice el texto, parte 5 que vimos hace 15 días, tenía que ver ya con lectura también, pero sí nos hacían preguntas de alguna forma lectura literal. Acá ya en la parte 6 y 7 se nos va a complicar un poco más porque vamos a encontrar preguntas de lectura interpretativa o algo que vamos a llamar inferencial. ¿Listo? Entonces acá las preguntas se van a complejizar. Obviamente también el nivel el tipo de pregunta ya es de 4 opciones, no son solo 3, sino son 4 opciones. Entonces, como le dice acá, son preguntas de selección múltiple con 4 opciones. Se presenta un texto sobre una temática de conocimiento general. ¿Listo? Acá que tenemos que tener en cuenta que las preguntas no vamos a encontrar la respuesta literalmente como lo veíamos en la parte 5, sino que acá tenemos que inferir. ¿Qué es inferir? Ya vamos a mirar qué es eso, pero es como sacar conclusiones a partir de la información que nos da. ¿Qué debemos hacer? Pues primero tener en cuenta que inferir es extraer o un juicio o una conclusión a partir de hechos. Quiere decir que lo que me va a proveer el autor en el texto, yo tengo que hacerme una idea de eso y tratar de hallar lo que me quiere decir ese autor frente a lo que está diciendo en el texto. Obviamente si es difícil hacerlo en español, pues mucho más va a ser en inglés. ¿Qué debemos hacer? Observar, interpretar, analizar y deducir. Estrategias. Ya habíamos visto algunas de ellas en la clase anterior, en la parte 5. Primero es mirar el título si tiene, ¿cierto? Observar el título del texto, imagen si tiene, en algunos casos puede tener imagen, en otros casos no puede tener imagen, pero si tiene imagen recuerda que eso nos puede ayudar. Hacer escaneo del texto, scanning, que es rápidamente mirar lo más importante en la lectura rápida de la información. Eso lo vimos también en la clase pasada, no ponerme a leer cosa por cosa, es decir, traducir palabra por palabra, sino hacerme una idea general de lo que me están diciendo en el texto, ¿cierto? Entonces acá anoche vi Benny, que es como un musical que se abrió en el Teatro Albert en Londres, que hay como una película y un libro que se llama Benny también, y así pues yo me voy a hacer una idea de lo que me dice el texto. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Releer la información. Acá pues es importante que yo juegue con el tiempo porque pues en la parte 6 y 7 es donde yo debo dar más tiempo para hacer todo. Por eso es importante que usted de la parte 1 a la 5 trate de no tomarse todo el tiempo en eso. Recuerda que son 70 minutos. Entonces acá en esta parte 6 la idea es que usted tenga tiempo suficiente de leer una y otra vez si es necesario para que le vaya lo mejor posible. ¿Listo? Entonces tiene que tratar de prever el tiempo para que tenga suficiente para la parte 6. Acá pues ya habíamos visto también la parte 5 que tengo que identificar aspectos como eventos, datos positivos, cifras, características. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, tiempos, anoche, nombres de cosas o características que nos dan de eso, lugares, ¿cierto? Que nos dan sobre cosas, personas, etcétera. ¿Listo? Porque las preguntas generalmente nacen de ese tipo de cosas. También, digamos que a nivel general, no siempre, pero a nivel general, las preguntas que nos van a dar en ese inferencial se subdividen de la siguiente manera. La primera pregunta es una pregunta general. ¿Listo? Que, por ejemplo, acá, what is the writer trying to? ¿Qué está tratando de hacer el autor? ¿Cierto? Entonces, generalmente las preguntas van en torno a qué intenta hacer el autor, qué se puede inferir de lo que dice el autor, cuál es la opinión. Entonces nos preguntan acerca de cosas
opiniones del autor, intención que tiene el autor, entre otras cosas. ¿Listo? La segunda pregunta es de detalles, ¿cierto? How did the writer feel about, cómo se sentía el escritor sobre la película? Entonces nos están dando como una opinión, ¿cierto? En este caso. ¿Listo? La pregunta 3 dice, en este caso, how is the musical Benny different from other recent musicals? Entonces, ¿cómo es? También nos hace una pregunta sobre detalle u opinión. En este caso es una comparación que estamos haciendo. Pregunta 4 dice, what does the writer think of the program? ¿Qué piensa de la opinión del programa? Que entonces está pidiendo una opinión también, ¿cierto? Opinión. Y por último, which of these sentences appear at the top of the text? ¿Cuál de estas aparece al inicio del texto? Entonces, también es una pregunta general. Entonces, podemos decir que las preguntas 1 y 5 son preguntas generales y de la 2 a la 4 son preguntas de detalles específicos, opiniones, o la idea es que usted necesita leer una parte para responder. Entonces, esa es como una recomendación que se hace. Las dos preguntas que son generales, generalmente la primera y la quinta, y las otras 3 de la 2 a la 4 son de opinión o de detalles específicos que usted puede encontrar en el texto, pero de manera inferencial. ¿Listo? No olvidemos que en la cartilla que yo les he dicho, página 53, también vamos a encontrar algunos tips que nos pueden ayudar a entender mejor. Recuerden que hay ejercicios, hay lecturas. Las personas que deseen me pueden decir por la plataforma, por el correo, y yo les envío las respuestas para que puedan ustedes ejercitarse. Digamos, pues para este examen pues ya estamos muy encima, pero digamos para la prueba real que ustedes deben enfrentar pues puede serles útil. Entonces no olviden que aquí pues está toda la información también en esa cartilla, y la cartilla ya está en el aula, en el mismo foro de issues, para los que quieran puedan revisar eso ahí. ¿Listo? Bueno, parte 7, en este caso, que es la última parte, vamos a encontrar una similitud entre esta parte y la parte 4. La parte 4 y la 7 son similares en cuanto a la estructura, por lo tanto las estrategias y tips que también se dieron en esa parte pues van a ser útiles acá. Acá digamos que lo que varía es la dificultad, ¿cierto? Hay mayor complejidad en cuanto a las preguntas. Obviamente el número de opciones ya también se amplía de 3 a 4. Recuerden que parte 6 y 7 son 4 opciones de respuesta. Entonces, pues eso es lo que, digamos, debemos tener en cuenta ahí. ¿Listo? Entonces, mismo texto con opciones sobre una temática de conocimiento general. ¿Listo? Aquí quedamos a encontrar 2 espacios por completar 4 opciones de respuesta. Como lo vemos, por ejemplo, acá en el texto, ¿cierto? Entonces nos dan un título que también podríamos revisar, una imagen que también, un panorama general si lo queremos hacer, aunque yo les había hecho en la parte 4, que eso no es necesario, que usted puede ir al antes y después de donde está el texto para tratar de hallar la respuesta correcta en ese caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les dice acá? Que pues identificar qué tipo de texto es, anticipar el tipo de cosas que nos está dando en este momento, que nos da a entender el título. Bueno, esas son cosas que también podemos tener en cuenta, pero lo que yo les dije en la parte 4, que es más importante, mirar antes y después de dónde está. Acá que tengo que tener en cuenta que debemos tratar de mirar si son preguntas de gramática o preguntas de vocabulario, que es la diferencia entre la parte 4. En la parte 4 solo nos preguntan de gramática, mientras que acá en la parte 7 nos pueden preguntar o de gramática o de vocabulario. Entonces ahí yo tengo que hacer la diferenciación. Entonces acá, por ejemplo, en la que estamos viendo, que es el ejemplo que nos dan, yo miro primero la oración que está antes de donde está el espacio. Entonces dice, bueno, was a child, we used to,
Y acá, to my grandmother's house. Me hago una idea de lo que me dice, que cuando era niño solía a la casa de mi abuela. Ahora me voy a las respuestas que tengo y me voy a dar cuenta que es de gramática. ¿Por qué es de gramática? Porque el verbo está en formas diferentes. Está en presente, pasado, participio y continuo, ¿cierto? Entonces, es una pregunta de gramática. ¿Listo? Entonces, yo tengo que primero identificar qué tipo de problema es de gramática, entonces me piden que el verbo en qué forma debe estar, ¿cierto? Si fuera de vocabulario, por ejemplo, acá en la 26, si me hace una pregunta de vocabulario, ¿cómo sé? Porque mire que las palabras son diferentes, lo mismo que en la 27, son diferentes, en la 28, lo mismo, ¿sí? Entonces, hay preguntas que son de vocabulario como la 26 y hay unas que son de gramática en este caso, ¿cierto? O por ejemplo la 29 porque me están dando diferentes palabras, WH questions, digámoslo así. O por ejemplo acá en la 32 que me están dando diferentes conjunciones. O por ejemplo la 33 diferentes preposiciones. Entonces yo tengo que identificar si me están preguntando de vocabulario o me están preguntando de gramática para saber y también poder atinar la respuesta. Entonces, digamos que acá en la 26 yo miro antes, dice, we often had a picnic in a wood which was, entonces, a menudo teníamos un picnic en un bosque el cual estaba de flores. Entonces yo busco el espacio, comienzo a reemplazar con las respuestas que me dan. Entonces es de vocabulario, entonces me dice, estaba ocupado de flores, elimino la respuesta. Estaba lleno de flores, puede ser la respuesta. Estaba completo de flores, esta la elimino. Y estaba atiborrado de flores, podría ser también. Entonces me quedo con la B y con la D. Listo, y ahí yo ya comienzo a eliminar por cuestión de contexto. Esta palabra crowded en el contexto es para hablar de personas. Cuando lo vemos como lleno, pero lleno no de objetos, sino lleno de personas. Entonces, como no me sirve, en este contexto estamos hablando de flores, me quedo con la respuesta correcta. Entonces, si es lo que hago, lo que ya les dije, eliminación, me quedo con 2 y de esas 2 ya por gramática, por contexto, por colocación, tengo que mirar cuál debe ser la correcta. En el caso de la gramática pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos en el ejemplo, entonces yo digo, solía, entonces yo miro, acá yo tengo el infinitivo to, la expresión used to, solía, no puede ir el verbo ni en participio, ni en pasado, ni con ing, por lo tanto la respuesta correcta es la A, y es lo que me dicen acá. Es seguido por un verbo en infinitivo. Las demás no son correctas. ¿Y qué me está evaluando? Gramática. ¿Listo? Entonces, miro el texto, miro antes y después, aplico las estrategias de la parte 4, pero acá no olvidemos que tengo que mirar si es gramática o si es vocabulario, coloco todas las palabras y voy mirando cuál tiene sentido gramatical o lexical que sea correcto en ese caso. Y esa es la parte número 7 en ese caso. También la cartilla podemos encontrar en la página 62 más tips y más ejercicios que podemos tener en cuenta para el desarrollo de esta parte y no solo esta sino de todas las partes. Entonces así concluimos con el tema de la prueba saber, partes 1 a 7. ¿Listo? Entonces, para ir cerrando ya nuestra clase, no olvidemos que esta es la última semana, debemos estar haciendo ya la unidad 3.5. Antes del viernes, por favor, ojalá el viernes ya debemos acabar la unidad 3.5, porque el sábado es nuestra evaluación final. No olvidemos, sábado 16 es un único día que usted puede presentar el examen final, usted lo abre. Allá le va a salir que son 7 partes, que tiene 70 minutos. Se va a habilitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Las personas que por alguna razón tengan alguna actividad universitaria, lo explico, por ejemplo, campamento o alguna cuestión que se les haya informado en estos días, por favor, por mensaje en la plataforma me indica
que usted va a estar en esa actividad para yo poderle decir cuál va a ser el horario. Pero si usted no me dice nada, pues lamentablemente yo asumo que usted el sábado va a poder presentar y por lo tanto, si no hace el examen ese día, pues lamentablemente va a perder el tercer corte, porque recuerde que el tercer corte, la nota que más da es el examen. ¿Listo? Igual yo les voy a enviar unos mensajes de alerta para lo del examen, incluyendo pues unas recomendaciones que ya también se han venido dando. Y por supuesto, ese mismo día yo voy a estar pendiente en Teams, también en el mismo vínculo que estamos hoy. Usted también me puede hacer saber su situación, si hay alguna situación que se le está presentando de problemas con el examen o algo así, por favor, hacérmelo saber. Por favor, bajo ninguna circunstancia, comenzar el examen a las 8 de la noche porque no va a alcanzar por tiempo. Ni me vaya a decir, profe, es que se me cerró el examen. No, qué pena, pero tuvo 12 horas previo también para que usted pudiera dosificar su tiempo y mirar eso. Entonces, por favor, tratar de hacerlo en los 70 minutos que usted pueda, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Tienen 12 horas para hacer su examen. No olviden que es solo un intento y es la nota que más le va a dar 27% del tercer corte. Ahí ya se cierran las notas. Yo el lunes de la próxima semana, estoy hablando del día 18 de diciembre, les voy a subir acá donde dice Doubts and Concerns, les voy a subir su nota final, aquí mismo donde dice Issues, les subo la nota del tercer corte, así como les he subido la del primero y segundo corte, primer corte, segundo corte, les voy a subir la del tercer corte. Por favor, revise en Génesis que diga nota calificación compuesta final. Esto puede llegar a tardar 2 o 3 días. ¿Listo? Porque a veces la nota que se sube el lunes, por ejemplo, el lunes que va a subir la nota en Génesis, le va a salir de pronto una nota diferente a la final. No se preocupe todavía, sino primero mire si dice calificación compuesta final para que no me haga reclamaciones que no tengan fundamento. ¿Listo? Antes de verificar o de darme el mensaje, profe, no estoy de acuerdo con la nota, revise que diga calificación compuesta final, que esa es la nota final de que les queda el módulo, de los porcentajes pues que ya se les había dado a ustedes desde la primera clase. ¿Listo? Entonces, por favor, muy atentos a eso. Yo les enviaré todos estos mensajes en la plataforma para que estén muy pendientes, incluyendo pues la finalización de nuestro módulo. Y tener en cuenta pues que en este tercer corte las personas que participaron pues van a ser acreedoras de esas décimas. Los que no asistieron, no presentaron su excusa, pues ya hemos repetido eso durante 2 cortes que va a suceder. Y eso pues sería todo por este módulo. Por acá hay unas preguntas rápidamente. Entonces, Naranjo Anderson, señor. Profe, pregunta, ya después de iniciada la evaluación ya toca terminarla, ¿cierto? Ya no se puede de pronto, digamos, hacer una parte, parar y después hacer otra, ¿cierto que no? No, no, señor, exacto. Ya cuando usted inicia, tiene 70 minutos y debe terminar el examen, si no, le queda el intento incompleto y el resultado, pues obviamente lo va a perjudicar. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Eduardo, señor. Profe, es que yo el sábado tengo clase hasta las 5:30, profe. No Por eso, alcanzo a... esos mensajes me los tienen que enviar, pero como les digo, ahí también yo les aclaré hoy que si tienen alguna dificultad tienen que hacerla saber por bienestar. La única excusa que en este momento es válida es el tema de las salidas universitarias, que es lo que me dijo la coordinadora que se estaba avalando. Que es decir, que si usted tiene una salida este fin de semana con la universidad, que están haciendo campamentos en algunos casos, esa es la única excusa que tienen ustedes y me tiene que hacerlo saber en un mensaje. De resto, no. Es decir, tiene que mirar desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde qué tiempo saca usted 70 minutos para hacer, porque no se están valiendo ninguna excusa. Si es una cuestión ya más dramática o algo así, en una situación que se sale de las manos, tiene que hacerlo con bienestar universitario para por que la ellos mañana trabajo, profe, y salgo a las 5:30. yo entiendo, pero es que esa es la indicación que se me da a mí y pues yo tengo que respetar ese acuerdo. Entonces, por eso le digo, Eduardo, si es una situación ya muy difícil, toca que lo haga con bienestar universitario.
Entonces usted busca un bienestar universitario, escribe su situación y ellos me enviarán un correo a mí diciendo, por favor, reprograme el examen de tales personas. Y pues ahí en ese caso yo les diría, se reprograma para tal. De resto, no estoy autorizado para reprogramar eso. ¿Listo? Entonces, para que por favor vayan mirando esa situación ahí. Bueno, muchas Bueno. gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, entonces vamos a hacer la llamada de asistencia para cerrar por tiempo porque tengo otra clase y quedaríamos despedidos. No olvidemos pues que ya no tenemos más sesiones y quedaríamos pues ya con nuestra finalización de modo, agradeciéndoles a todos los que participaron, a los que estuvieron muy pendientes de las clases y demás y por supuesto pues deseándoles muchos éxitos, bendiciones a todas sus familias en estas fiestas navideñas, un feliz, próspero 2024 y si no nos vemos, pues muchos éxitos en sus carreras a cada uno de ustedes. Por favor, muy pendientes de los mensajes finales. Voy a hacer llamada de asistencia, los que participaron pues quedan automáticamente con su participación. Marta, thank you for your participation. Alejandra, thank you. Nicole Becerra. One second, please. Un segundo. Brian Beltrán. Presente, profe. Diana Cañón. Irene Castro. Presente, profe. Anderson Cifuentes. Presente, profe. Hey, Luz, thank you for your participation. Maylin Estrada. Presente, profe. Eduardo, thank you for your participation. Gisela, thank you. Daniela Jiménez. Presente, buenas noches. Indiana Lozano. Presente, profe. Sandra, thank you for your participation. Liliana, thank you for your participation. Juan Montes. Andrea, thank you for your participation. Álvaro Murcia. Anderson Naranjo, thank you for your participation. Julie, thank you. Jenny, thank you for your participation. Jenny Ortiz. Juliana Páez. Presente. Laura Polanco. Presente, profe. Tania, thank you for your participation. Laura Ramírez. Presente, profe. Javier Ramos. Duván Roballo. Natalia Rodríguez. Lady Rojas. Presente, profe. Sandra Roncayo. Present, teacher. Jenny Uribe. Santiago Valencia. Buenas noches, presente, profesor. José Vera. Y Aura Zuluaga. Presente. Okay, thank you for your time. God bless you all. And see you in the next opportunity. Blessings to all of you. Bendiciones, muchas felicidades y hasta una nueva oportunidad. Muy pendientes de la mensajería esta semana. Bye bye. See you around. Thank you. Bye. Take care of Thank yourself. you, teacher. Bye, teacher. Pleasure. Bye. Back. Bye, teacher. Gracias. Dennis, goodbye to everyone. Bye bye. Thank you, teacher. Happy Christmas. Merry Christmas for you too. Thank you. Bye bye.